Nunca pensé que una cita fallida para tomar café me llevaría a la pregunta más inesperada de mi vida. Pero allí estaba yo, de pie en la sala de descanso de Morrison Tech Solutions, aún sintiendo el dolor del rechazo de la noche anterior, cuando mi compañera de trabajo, Catherine Morales, me miró directamente a los ojos y me preguntó, ¿quieres ser mi novio? No era exactamente como había imaginado que sería mi martes por la mañana. Me llamo Carl Allen. Tengo 29 años y trabajo como desarrollador de software en el centro de Seattle. Hasta ese momento, mi mayor preocupación era si la máquina expendedora aceptaría por fin mi billete de $1 arrugado. Catherine se quedó allí esperando una respuesta, con sus ojos oscuros serios detrás de sus gafas de montura metálica y su cabello negro, normalmente perfecto, ligeramente despeinado por lo que supuse que había sido una mañana estresante. Llevaba su atuendo habitual de trabajo, una chaqueta azul marino y una falda a juego, pero algo en su postura sugería que no se trataba de una conversación de negocios normal. Antes de ver cómo termina esto, dinos desde dónde lo estás viendo y promociona este video en los comentarios. Esta historia se pone emocionante y necesito saber que estás preparado para ello. Déjame retroceder y explicarte cómo llegamos hasta aquí. 24 horas antes, estaba sentado frente a Olivia Adams en una cafetería de moda en Pine Street, viéndola mirar su teléfono por tercera vez en 10 minutos. Olivia era todo lo que creía que quería. Tenía 26 años. Era rubia, trabajaba en marketing y tenía ese estilo natural digno de Instagram que hacía que los chicos se giraran para mirarla por la calle. Habíamos coincidido en una aplicación de citas 2 semanas antes y habíamos estado intercambiando mensajes con lo que yo creía que era una química genuina. Me equivoqué. La cita empezó bastante bien. Ella elogió mi camisa abotonada. Yo le dije que estaba guapísima. Pedimos nuestras bebidas y encontramos una mesa en la esquina junto a la ventana. Pero a medida que avanzaba la conversación, me di cuenta de que no teníamos absolutamente nada en común más allá de nuestro mutuo aprecio por el buen café. Cuando mencioné mi excursión de fin de semana al Monte Rainier, ella frunció el ceño y dijo que no entendía por qué alguien querría sudar voluntariamente al aire libre. Cuando ella habló de su pasión por el marketing de influencers, asentí educadamente mientras cuestionaba internamente todas las decisiones vitales que me habían llevado a ese momento. El golpe de gracia llegó cuando mencioné que me gustaba leer novelas de ciencia ficción en mi tiempo libre. Olivia se rió y dijo, «¡Qué friki! ¿También vives en el sótano de tus padres?» El comentario me dolió más de lo que debería. Yo vivía en un apartamento de un dormitorio perfectamente respetable. Muchas gracias. Y mi amor por Isaac Asimov y Philip K. Dick no era algo de lo que me avergonzara. Después de una hora de charla cada vez más incómoda, Olivia se excusó para ir al baño y nunca volvió. Me quedé allí sentado otros 20 minutos, tomando mi café con leche frío y viendo a la gente pasar por la ventana, hasta que finalmente acepté que me habían dejado plantado. El barista, un chico que no podía tener más de 20 años, me miró con simpatía mientras recogía mi chaqueta y me dirigía hacia la puerta. De camino a mi coche, sentí esa familiar sensación de decepción en mi pecho. No era la primera vez que una cita salía mal, pero había algo en la crueldad casual de Olivia que me había afectado de manera diferente. Quizás era la forma en que había rechazado mi interés tan rápidamente, o quizás era la creciente conciencia de que me acercaba a los 30 y todavía no había descubierto cómo funcionaba todo esto de las citas. Conduje a casa bajo la llovizna vespertina de Seattle, con las luces de la ciudad difuminadas a través del parabrisas manchado por la lluvia. Mi edificio de apartamentos era un almacén reconvertido en el barrio de Capitol Hill. No era nada lujoso, pero tenía carácter y estaba dentro de mi presupuesto. Subí los 3 tramos de escaleras hasta mi apartamento. Abrí la puerta y me recibió mi gato, Jeremy White, sentado en la encimera de la cocina, con una expresión crítica que sugería que sabía exactamente cómo había ido mi noche. Jeremy era un gran gato atigrado naranja que había adoptado en un refugio 2 años antes. Los voluntarios me habían advertido que tenía problemas de actitud, pero me había enamorado de su cara gruñona,
de la forma en que parecía evaluarme durante nuestro primer encuentro. Ahora era mi principal fuente de compañía y de consejos no solicitados sobre la vida, que me transmitía a través de un complejo sistema de maullidos, ronroneos y escaleras puntiagudas. Le di de cenar a Jeremy y calenté las sobras de comida china para mí, y luego me acomodé en el sofá con un libro, pero no podía concentrarme en las palabras. En cambio, me encontré pensando en lo que había dicho Olivia, en si realmente era solo otro tipo nerd que no podía conectar con las mujeres de ninguna manera significativa. Esa idea me molestaba más de lo que quería admitir. A la mañana siguiente, llegué a Morrison Tech Solutions con un leve dolor de cabeza y un grave caso de depresión del lunes, aunque era martes. La oficina era la típica de una empresa de software de tamaño medio. Planta abierta, escritorios de pie, pósters motivacionales sobre el trabajo en equipo y la innovación, y una máquina de café que producía una sustancia que técnicamente era café, pero que sabía a decepción. Llevaba 3 años trabajando en Morrison, desde que me gradué en informática por la Universidad de Washington. El trabajo era estable, el sueldo era decente y mis compañeros de trabajo eran, en general, tolerables. Trabajaba en la optimización de bases de datos y ocasionalmente ayudaba con el diseño de la interfaz de usuario, lo cual era tan emocionante como parece. Catherine Morales trabajaba en gestión de proyectos, 2 departamentos más allá del mío. Habíamos interactuado profesionalmente docenas de veces a lo largo de los años, normalmente cuando ella necesitaba especificaciones técnicas para presentaciones a clientes o cuando yo tenía preguntas sobre los plazos de los proyectos. Era eficiente, profesional y tenía fama de ser capaz de controlar incluso los proyectos más caóticos. Lo que sabía de Catherine a nivel personal cabría en una nota adhesiva. Tenía unos 35 años, llevaba 5 en la empresa y mantenía su vida privada extremadamente privada. La mayoría de los días almorzaba en su escritorio, llegaba temprano, se quedaba hasta tarde y parecía tener toda su existencia organizada al minuto. Nunca la había visto en las horas felices de la empresa ni en las fiestas de cumpleaños de la oficina. Era educada pero distante, el tipo de persona que sonreía profesionalmente, pero nunca dejaba que nadie se acercara demasiado. Ese martes por la mañana, estaba de pie en la sala de descanso, esperando a que la cafetera terminara su ritual de molido cuando entró Catherine. Parecía cansada, lo cual era inusual en alguien que normalmente parecía salido de una revista de negocios. Llevaba el pelo recogido en un moño desordenado en lugar de su habitual coleta lisa, y tenía ojeras que su maquillaje no conseguía ocultar del todo. «Buenos días, Carl», dijo, con un tono en su voz que no logré identificar. Digamos que tal vez o agotamiento. «Buenos días, Catherine. ¿Todo bien?» La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerme. Normalmente no entablábamos conversaciones personales más allá de los saludos sobre el tiempo o las quejas sobre la cafetera. Ella se detuvo, estudiando mi rostro como si intentara decidir algo. Luego miró alrededor de la sala de descanso para asegurarse de que estábamos solos antes de acercarse. «Tengo que preguntarte algo, y sé que te va a parecer extraño». La cafetera pitó, indicando que mi taza estaba lista, pero la ignoré. Algo en el tono de Catherine me tenía completamente absorto. «Tengo un problema», continuó bajando la voz hasta casi un susurro. «Mis padres vienen a visitarme este fin de semana. Vienen en coche desde Portland y me han estado preguntando por mi vida personal. En concreto, me han preguntado si estoy saliendo con alguien». Asentí con la cabeza, sin saber muy bien a dónde quería llegar, pero intuyendo que era importante. «Puede que les haya dicho que tengo novio», dijo Catherine, con las palabras saliéndole a toda prisa. «Sé que suena ridículo, pero están muy preocupados por mí desde mi divorcio y no paran de intentar emparejarme con los hijos de sus amigos, y yo solo quería que dejaran de hacerlo. Así que les dije que estaba saliendo con alguien». El divorcio era una novedad para mí. Ni siquiera sabía que Catherine había estado casada, lo que decía mucho de lo poco que sabíamos el uno del otro, a pesar de llevar 3 años trabajando en el mismo edificio. «El problema es», continuó, «que quieren conocerlo este fin de semana. Esperan cenar conmigo y con mi novio, y yo en realidad no tengo novio.
Empezaba a ver por dónde iba, pero esperé a que lo explicara con detalle. Sé que no nos conocemos muy bien fuera del trabajo, dijo Catherine, sonrojándose ligeramente. Pero pareces una persona decente y estoy desesperada. ¿Estarías dispuesto a fingir ser mi novio durante una cena? Sé que es mucho pedir y entendería que dijeras que no, pero realmente no sé a quién más acudir. La miré fijamente durante un momento, procesando la petición. Catherine Morales, la persona más sensata de la oficina, me estaba pidiendo que la ayudara a engañar a sus padres. Era tan contrario a todo lo que creía saber de ella, que me pregunté si todavía estaba dormido, y esto era algún tipo de sueño provocado por el estrés. ¿Quieres que finja ser tu novio? Dije lentamente, asegurándome de haber entendido bien. Solo durante una cena, unas pocas horas como mucho. Te daría información básica. Comeríamos, mantendríamos una conversación educada y luego podrías irte a casa. Yo pagaría todo, por supuesto, y te debería un gran favor. Había algo vulnerable en su expresión que nunca había visto antes. Catherine Morales, que podía gestionar 6 proyectos simultáneamente y nunca parecía sudar ni una gota, parecía genuinamente ansiosa. La máscara profesional se había deslizado y debajo había una mujer que claramente estaba desbordada. Pensé en mi desastrosa cita con Olivia, en pasar otro fin de semana sola con Jeremy y mis novelas de ciencia ficción, en el hecho de que no tenía nada más planeado y ninguna buena razón para decir que no. Más que eso, sentí curiosidad por Catherine, por lo que la había llevado a esa situación y cómo era su vida fuera de la oficina. De acuerdo, dije, lo haré. El alivio se reflejó en su rostro de forma inmediata y genuina. ¿De verdad lo harías? Claro. Solo es una cena, ¿no? ¿Qué dificultad puede tener? Famosas últimas palabras, como se vio después. Catherine sonrió entonces, una sonrisa auténtica en lugar de su habitual expresión profesional, y me di cuenta de que nunca antes la había visto sonreír de verdad. Transformó todo su rostro, haciéndola parecer más joven y accesible. Gracias, Carl. No sabes lo mucho que significa esto para mí. Pasamos los siguientes minutos concretando los detalles básicos. Sus padres, Jeffrey y Virginia Brown, eran profesores jubilados de Portland. Llevaban casados 35 años y eran lo que Catherine describía como agresivamente sanos. La cena estaba prevista para el sábado por la noche en el apartamento de Catherine. Ella cocinaría y me aseguró que era capaz de hacerlo, a pesar de las pruebas en contra, en forma de su almuerzo diario a base de barritas proteicas y bebidas energéticas. El resto de la semana pasó en una vorágine de preparativos y ansiedad creciente. Catherine y yo quedamos para tomar un café el miércoles por la tarde para coordinar nuestra historia. Elegimos un lugar neutral, una pequeña cafetería cerca de la oficina que estaba lo suficientemente concurrida como para ocultar nuestra conversación, pero no tan ruidosa como para no poder oírnos. Catherine había preparado unas notas, notas reales escritas a máquina e impresas con viñetas que cubrían todo, desde cómo supuestamente nos conocimos hasta nuestras actividades favoritas en común. Abordó las citas falsas con la misma precisión metódica que aplicaba a la gestión de proyectos, lo cual era a la vez impresionante y un poco aterrador. Nos conocimos en una fiesta de la empresa hace 6 meses, explicó, consultando sus notas. Derramaste vino sobre mi vestido y te disculpaste tanto que accedí a dejarte pagar la limpieza en seco. Eso se convirtió en un café, que se convirtió en citas habituales. Asentí con la cabeza, tratando de memorizar los detalles. ¿Qué tipo de cosas hacemos juntos? Senderismo, dijo. Mencionaste que te gusta y, de hecho, a mí también, aunque últimamente no he tenido mucho tiempo. A veces también cocinamos juntos, vemos películas, las cosas habituales de las parejas. ¿Saben tus padres a qué me dedico? Les dije que eres desarrollador de software, lo cual es cierto. Es posible que te pregunten por tu familia, tus antecedentes, ese tipo de cosas. Le di un resumen básico de mi vida. Mis padres se divorciaron cuando tenía 12 años. Viví con mi madre en Spokane hasta la universidad. No tengo hermanos, ni dramas importantes, ni historias interesantes.
Catherine tomó notas, lo que me hizo sentir como si me estuvieran entrevistando para un trabajo que no estaba seguro de querer. ¿Y tú? Le pregunté. ¿Qué deberías saber sobre tu familia? Catherine dudó, y pude ver cómo debatía cuánto compartir. Mis padres son buenas personas, dijo finalmente. Se preocupan por mí. Creen que trabajo demasiado y que no tengo suficiente vida social, lo cual probablemente sea cierto. Quedaron devastados cuando mi matrimonio terminó hace 2 años y desde entonces han estado tratando de arreglarme. ¿Qué pasó? Le pregunté con delicadeza. Con tu matrimonio, quiero decir. No tienes que contármelo si no quieres. Se quedó callada durante un largo rato. Miró fijamente su taza de café. Se llamaba Paul Rivera. Nos conocimos en la universidad, salimos juntos durante 4 años y nos casamos justo después de graduarnos. Era ambicioso, motivado, quería ascender en la empresa lo más rápido posible. Yo pensaba que quería lo mismo. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. El problema era que Paul veía nuestro matrimonio como otra cosa más en su lista de cosas por hacer. Obtener un título, hecho. Conseguir un trabajo, hecho. Casarse, hecho. Tener hijos, hecho. Excepto que yo no estaba preparada para tener hijos. Y no estaba preparada para sacrificar mi carrera para apoyar la suya. Empezamos a discutir por todo. Dinero, tiempo, prioridades. Cómo queríamos que fuera nuestra vida. Podía oír el dolor en su voz. Aunque intentaba mantener la calma, la gota que colmó el vaso fue cuando él aceptó un traslado a Los Ángeles sin consultarme. Simplemente asumió que yo dejaría mi trabajo y lo seguiría. Cuando le dije que no, me acusó de no estar comprometida con nuestro matrimonio. Lo irónico es que yo era la que intentaba salvarlo. Lo siento, le dije, y lo decía en serio. Catherine se encogió de hombros, pero pude ver que ese gesto le costó mucho. Es lo que hay. El divorcio se formalizó hace 18 meses y desde entonces me he centrado en el trabajo. Mis padres no dejan de preguntarme cuándo voy a volver a salir con alguien y yo les sigo diciendo que no estoy preparada. El novio falso parecía más fácil que explicar que ya no estoy segura de creer en el matrimonio. Pasamos otra hora repasando detalles y posibles temas de conversación. Catherine fue minuciosa hasta el punto de la obsesión, anticipando preguntas que nunca se me habrían ocurrido y preparando respuestas para situaciones que, en el mejor de los casos, parecían improbables. Cuando nos separamos, sentí que me estaba preparando para una actuación más que para una cena. El sábado llegó con el tiempo típico de Seattle, cielos nublados y amenaza de lluvia. Pasé la mañana limpiando mi apartamento, aunque nadie iba a venir, y tratando de decidir qué ponerme. Catherine había especificado ropa informal de oficina, lo que interpreté como pantalones khaki y camisa abotonada. Quería parecer alguien con quien un gestor de proyectos de éxito podría salir, lo que significaba evitar mi uniforme habitual de fin de semana, vaqueros y camiseta. El apartamento de Catherine estaba en un edificio loft reformado en el barrio de Belltown, mucho más bonito que el mío y decorado con ese tipo de sofisticación minimalista que yo asociaba con las revistas de diseño de interiores. Todo tenía líneas limpias y colores neutros, con obras de arte cuidadosamente seleccionadas y plantas que parecían sanas y bien cuidadas. Era precioso, pero parecía más una sala de exposiciones que un hogar. Llegué a las 5:30, 30 minutos antes de que llegaran sus padres. Catherine abrió la puerta con un vestido azul que resaltaba sus ojos y la hacía parecer más suave que con su habitual atuendo de negocios. Llevaba el pelo suelto, cayendo en suaves ondas alrededor de los hombros, y había cambiado sus gafas de montura metálica por lentes de contacto. La transformación era sorprendente. «Estás muy guapa», le dije, y enseguida me sentí incómodo por haber hecho ese comentario. «Gracias, tú también estás muy guapo». Me llevó a la cocina, donde algo que olía increíblemente bien se cocinaba a fuego lento en la estufa. Dados sus hábitos habituales a la hora del almuerzo, esperaba una cena congelada o comida para llevar. Pero Catherine aparentemente había estado ocultando sus grandes habilidades culinarias. «Hice pollo al marsala», explicó, mientras removía una sartén con champiñones y salsa. «Es la receta de mi abuela.
Pensé que era una comida segura, familiar y reconfortante que no ofendería a nadie. Huele increíble. No tenía ni idea de que sabías cocinar. Catherine sonrió, la misma expresión genuina que había visto en la sala de descanso. Hay muchas cosas que no sabes sobre mí, Carl. Suelo mantener mi vida personal y profesional muy separadas. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. El comportamiento de Catherine cambió por completo. Tensó los hombros mientras se alisaba el vestido y se miraba en el reflejo de la ventana. Es la hora, murmuró, y pude percibir la ansiedad en su voz. Jeffrey y Virginia Brown eran exactamente como los había descrito Catherine. Él era un hombre alto y distinguido, de unos 60 años, con el pelo canoso y una mirada amable tras unas gafas de montura metálica, similares a las que solía llevar Catherine. Ella era menuda y enérgica, con el pelo plateado cortado en un elegante bob y una sonrisa cálida que te hacía sentir inmediatamente bienvenido. Mamá, papá, este es Carl, dijo Catherine, con una voz ligeramente más alta de lo normal. Carl, estos son mis padres. Virginia me abrazó inmediatamente, lo que me pilló desprevenido, pero no me desagradó. Estamos muy emocionados de conocerte por fin, dijo. Catherine nos ha hablado mucho de ti. Jeffrey me estrechó la mano con firmeza, con la mirada evaluadora de un padre que conoce al novio de su hija por primera vez. Encantado de conocerte, Carl. Tengo entendido que trabajas en el desarrollo de software. Así es. De hecho, trabajo en la misma empresa que Catherine. Así es como nos conocimos. Nos acomodamos en la sala de estar con unas copas de vino mientras Catherine terminaba de preparar la cena. Sus padres eran muy fáciles de tratar y me hacían preguntas sobre mi trabajo y mi trayectoria con interés genuino, en lugar del interrogatorio que yo esperaba. Virginia quería saber sobre mi familia y Jeffrey sentía curiosidad por los aspectos técnicos de mi trabajo. La conversación fluyó con naturalidad y me relajé a pesar de lo artificial de la situación. Los padres de Catherine eran personas genuinamente agradables. El tipo de pareja que seguía cogida de la mano después de 35 años de matrimonio y se terminaba las frases el uno al otro. Era evidente que adoraban a su hija y estaban encantados de ver que había encontrado a alguien que parecía hacerla feliz. El momento difícil llegó durante la cena, cuando Virginia nos preguntó cómo sabíamos que éramos el uno para el otro. Catherine y yo intercambiamos una rápida mirada a través de la mesa. No habíamos preparado un nivel tan profundo de emotividad en nuestra relación falsa. Creo que fueron las pequeñas cosas, dijo Catherine con cautela. Carl es muy atento. Presta atención a detalles que otras personas pasan por alto. Intervine para respaldar su historia. Catherine es increíblemente organizada y motivada, pero también tiene un lado más suave que no muestra a todo el mundo. Es amable y divertida, y me hace querer ser mejor persona. Las palabras salieron con más sinceridad de la que pretendía, y me di cuenta de que no estaba inventándomelo todo. Durante la última semana de preparación y conversación, había vislumbrado una Catherine muy diferente de la que se mostraba en la oficina. Jeffrey asintió con aprobación. Es importante tener a alguien que te desafíe a crecer. Tu madre sin duda lo hizo por mí. Virginia se acercó y le apretó la mano a Catherine. Solo queremos que seas feliz, cariño. Después de todo lo que pasaste con Paul, te mereces a alguien que te aprecie. Vi que Catherine apretaba ligeramente la mandíbula al mencionar a su exmarido, pero se las arregló para sonreír. Carl no se parece en nada a Paul, dijo. Él me escucha y no intenta cambiarme ni convertirme en alguien que no soy. El resto de la velada transcurrió sin incidentes. Hablamos de viajes, libros y el trabajo de Catherine. Sus padres compartieron historias embarazosas de su infancia que hicieron que Catherine se sonrojara y protestara mientras se reía a pesar suyo. Me encontré disfrutando de la calidez y el afecto natural de la dinámica familiar. Tan diferente de mi propia educación. Más reservada. Cuando Jeffrey y Virginia finalmente se marcharon, alrededor de las 9:30, ambos me abrazaron para despedirse y me hicieron prometer que cuidaría bien de su hija. De pie en la puerta, viéndolos caminar hacia su coche, Catherine y yo mantuvimos nuestra fachada de pareja hasta que se alejaron. En el momento en que sus luces traseras desaparecieron tras la esquina,
Catherine se desplomó contra el marco de la puerta con alivio. Ha sido agotador, dijo, pasándose las manos por el pelo. Gracias por hacerlo. Has estado perfecto. Les has encantado. Tus padres son maravillosos. Se lo dije y lo digo en serio. Entiendo por qué no querías decepcionarlos. Volvimos a entrar para recoger los platos de la cena, trabajando juntos en un cómodo silencio. Había algo íntimo en la rutina doméstica, de pie uno al lado del otro en el fregadero de su cocina, que hacía que la velada pareciera menos una actuación y más un atisbo de cómo sería una relación real con Catherine. Mientras secaba el último plato, Catherine se volvió hacia mí. Te debo una cena, dijo. Una cena de verdad, no una actuación de novio falso. ¿Te gustaría salir alguna vez esta semana? Como amigos, quiero decir, para darte las gracias como es debido. Me gustaría, dije, sorprendido por lo mucho que lo deseaba. Quedamos para el jueves por la noche en un pequeño restaurante italiano que Catherine me recomendó. Mientras cogía mi chaqueta y me preparaba para salir, me acompañó a la puerta. Carl, dijo con la mano en el pomo de la puerta, sé que ha sido una situación extraña, pero he pasado una velada muy agradable, no solo por la actuación, sino por hablar contigo y conocerte mejor. Me di cuenta de que llevamos 3 años trabajando en el mismo edificio y apenas sabía nada de ti. La cena del jueves fue diferente de lo que esperaba. En lugar de una comida rápida para dar las gracias, Catherine y yo acabamos hablando durante 3 horas. Sin la presión de mantener una relación falsa, nuestra conversación fue natural y sin reservas. Me habló de su infancia en Portland, de su afición al senderismo y la fotografía, de su complicada relación con sus ambiciones profesionales. Yo le conté historias sobre mi infancia con padres divorciados, mis dificultades para encontrar pareja y mi sueño de escribir una novela algún día. Había una naturalidad entre nosotros que no había experimentado con nadie en mucho tiempo. Catherine tenía un sentido del humor seco y observador que me pilló desprevenido. Tenía opiniones firmes sobre todo, desde la planificación urbanística hasta las mejores cafeterías de Seattle, y no tenía miedo de debatir conmigo cuando yo no estaba de acuerdo. Fue refrescante después de años de citas con mujeres que parecían más interesadas en ser agradables que en ser sinceras. Cuando el restaurante empezó a cerrar a nuestro alrededor, recogimos nuestras cosas a regañadientes y salimos a la calle. La noche de Seattle era fresca y clara, el tipo de noche que hacía que la ciudad pareciera llena de posibilidades. Me lo he pasado muy bien, dijo Catherine mientras estábamos junto a su coche. Lo digo en serio. Esto no era lo que esperaba cuando te pedí que fingieras ser mi novio. ¿Qué esperabas? Ella se rió. Sinceramente, pensé que sería incómodo y transaccional. Una cena con mis padres. Gracias, adiós. Volver a ser compañeros de trabajo educados que de vez en cuando hablan de los plazos de los proyectos. ¿Y ahora? Ahora me pregunto por qué nunca intentamos ser amigos de verdad antes. Durante las siguientes semanas, Catherine y yo empezamos a pasar tiempo juntos fuera del trabajo. Empezamos con citas para tomar café y hablar de los libros que habíamos leído. Y luego pasamos a hacer excursiones los fines de semana a las montañas de las afueras de Seattle. Catherine era una excursionista experimentada con equipo de alta gama y un conocimiento detallado de las condiciones de los senderos. Me impresionó su competencia y resistencia, y ella parecía apreciar tener a alguien que pudiera seguir su ritmo. Nuestra amistad se desarrolló gradualmente, basada en intereses comunes y conversaciones fluidas. Catherine era diferente fuera del entorno de la oficina, más relajada y abierta. Tenía la costumbre de detenerse para fotografiar formaciones rocosas interesantes o plantas inusuales, acercándose a la naturaleza con la misma atención al detalle que ponía en sus proyectos de trabajo. Un sábado a finales de octubre, hicimos una excursión a un mirador con vistas al monte Rainier. Los colores del otoño eran espectaculares, y Catherine pasó 20 minutos ajustando la configuración de su cámara para capturar la foto perfecta de la montaña enmarcada por las hojas doradas de los arces. Eres muy buena en esto, le dije, observando su trabajo. La fotografía siempre ha sido mi vía de escape, explicó, comprobando la imagen en la pantalla de su cámara. Cuando estaba casada, Paul pensaba que era una pérdida de tiempo.
Decía que debía centrarme en aficiones que pudieran impulsar mi carrera o hacernos ganar dinero. Parece que Paul era un idiota. Catherine levantó la vista de su cámara, sorprendida por mi franqueza. Eso no es muy agradable. A veces la verdad no es muy agradable. Se quedó callada un momento, reflexionando sobre ello. ¿Sabes qué? Tienes razón. Paul era un idiota en muchas cosas. Gasté tanta energía intentando que nuestro matrimonio funcionara que dejé de hacer la mayoría de las cosas que realmente me gustaban. ¿Qué más dejaste de hacer? Cocinar, por ejemplo. Paul prefería comer fuera o pedir comida para llevar porque era más eficiente. Me encantaba experimentar con nuevas recetas, pero él me hacía sentir que era una pérdida de tiempo. El pollo al marsala que preparaste para tus padres estaba increíble. Catherine sonrió. Era la primera vez que preparaba esa receta en 3 años. Me sentí bien al volver a cocinar algo significativo. Cuando llegó noviembre, con días más cortos y la llovizna constante que caracteriza los inviernos de Seattle, Catherine y yo nos acomodamos en una rutina cómoda. Tomábamos café juntas casi todas las mañanas antes del trabajo, almorzábamos juntas cuando nuestros horarios lo permitían y pasábamos la mayoría de los fines de semana explorando diferentes barrios o haciendo senderismo. Nuestros compañeros de trabajo empezaron a darse cuenta de que pasábamos tiempo juntas, pero desviábamos las preguntas con comentarios vagos sobre nuestra amistad. El cambio de la amistad a algo más profundo se produjo de forma gradual, tan lentamente que al principio casi no me di cuenta. Catherine empezó a enviarme mensajes de texto con observaciones divertidas a lo largo del día, compartiendo bromas privadas y pensamientos aleatorios que me hacían sonreír durante las aburridas reuniones. Cuando enfermó de gripe a mediados de noviembre, le llevé sopa y me quedé a ver películas con ella, a pesar de que protestaba diciendo que tenía muy mal aspecto y que podía ser contagiosa. La noche que lo cambió todo comenzó como cualquier otra. Catherine me había invitado a cenar, diciendo que quería probar una nueva receta de estofado de ternera. Llegué a su apartamento y la encontré en la cocina removiendo una olla que olía de maravilla y parecía que había estado cocinando todo el día. Huele de maravilla, le dije, colgando mi chaqueta en su armario. ¿Cuánto tiempo llevas preparándolo? Desde el mediodía, admitió. Puede que me haya dejado llevar un poco. También hice pan y había un pastel de chocolate en el horno. Catherine Morales, ¿te has pasado todo el sábado cocinando para mí? Se sonrojó y se concentró intensamente en el estofado. Quería probar la receta y da para mucha comida. Pensé que podrías llevarte un poco a casa para toda la semana. Cenamos a la luz de las velas, no porque fuera romántico, sino porque Catherine se había olvidado de cambiar una bombilla fundida en el comedor. El guiso estaba perfecto, rico y sustancioso, y el pan casero era mejor que cualquier otro que hubiera probado nunca. Hablamos del trabajo, de libros, de nuestros planes para Acción de Gracias, los temas habituales y cómodos que se habían convertido en nuestra conversación habitual. Pero esa noche algo era diferente. Quizás fuera la iluminación íntima, o quizás fuera el esfuerzo que Catherine había dedicado a preparar una comida especial, pero me encontré mirándola de una forma que había estado evitando durante semanas. Era hermosa. No de la forma obvia que me había atraído de mujeres como Olivia, sino de una forma más tranquila y sustancial. Su rostro se animaba cuando hablaba de cosas que le importaban, y sus ojos se iluminaban con inteligencia y humor. Cuando terminamos de comer, nos sentamos en el sofá con unas copas de vino y la tarta de chocolate, que estaba tan buena como todo lo demás que había preparado. Catherine se acurrucó en un rincón del sofá, con las piernas recogidas, y parecía más relajada que nunca. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo con una voz más suave de lo habitual. Por supuesto. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias? Si no hubiera estado desesperado y te hubiera pedido que fingieras salir conmigo, consideré la pregunta. Sinceramente, creo que habríamos seguido siendo compañeros de trabajo educados, que de vez en cuando hablan de los plazos de los proyectos. Nunca habría tenido el valor de pedirte salir. ¿Por qué no? Porque eres Catherine Morales. Tienes éxito, eres organizada e intimidas muchísimo. Yo solo soy un desarrollador de software que lee ciencia ficción
y tiene un gato llamado Jeremy. Catherine se rió. ¿Crees que soy intimidante? Terriblemente intimidante, Carl, dijo, dejando su copa de vino y girándose para mirarme de frente. Tengo algo que confesar. Esperé, de repente nervioso por lo que pudiera decir. La razón por la que te pedí que fingieras ser mi novio no fue solo porque estaba desesperada, dijo. Te había estado observando durante meses antes de eso. Siempre eras amable con la gente, incluso cuando se portaban mal. Ayudaste a Betty Hall con sus problemas informáticos, aunque no era tu trabajo. Recordaste el cumpleaños de Jeffrey Smith y le llevaste café cuando estaba pasando por un mal día tras la operación de su padre. Eras genuinamente amable, y eso no es algo que se vea muy a menudo. No supe qué responder. Cuando Olivia Adams te rechazó aquella noche, quise buscarla y decirle que era una idiota por no darse cuenta de lo increíble que eres. ¿Sabías lo de la cita con Olivia? Catherine asintió. Toda la oficina lo sabía. Betty os vio a los dos en la cafetería y lo comentó al día siguiente. Cuando llegaste con cara de haber perdido un amigo, todos pensamos que no había ido bien. Sentí que se me enrojecía la cara por la vergüenza. Genial. Así que ahora mis desastres amorosos son el entretenimiento de la oficina. No, dijo Catherine rápidamente. No era eso. La gente estaba realmente preocupada por ti. Eres muy querido, Carl, más de lo que crees. Nos quedamos sentados en silencio durante un momento, asimilando esta revelación. Las velas parpadeaban con la corriente de aire del sistema de calefacción, proyectando sombras danzantes en las paredes. Catherine, dije finalmente, ¿puedo preguntarte algo ahora? Ella asintió. Aquella noche, cuando me pediste que fuera tu novio falso, ¿había alguna parte de ti que esperaba que se convirtiera en real? Se quedó callada durante tanto tiempo que empecé a pensar que me había pasado de la raya. Entonces se acercó y me tomó la mano, con los dedos cálidos y ligeramente temblorosos. Sí, dijo simplemente. Eso era exactamente lo que esperaba. El beso que siguió fue suave y vacilante, nada que ver con los apasionados abrazos que se ven en las películas. Fue cauteloso e inquisitivo. Ambos temíamos arruinar lo que habíamos construido. Pero cuando Catherine se apartó y me sonrió, supe que todo había cambiado. Pasamos el resto de la noche hablando de lo que eso significaba, de lo que queríamos, de lo que nos daba miedo. A Catherine le preocupaba que salir con un compañero de trabajo fuera complicado y potencialmente problemático. A mí me preocupaba no ser lo suficientemente exitoso o ambicioso para alguien como ella. A los dos nos preocupaba que quizá fuéramos mejores como amigos y que intentar una relación romántica pudiera arruinar lo que teníamos. Pero bajo todas esas preocupaciones y ansiedades había una simple verdad. Nos importábamos el uno al otro, no solo como amigos, sino como algo más profundo y significativo. Probablemente debería irme, dije alrededor de la medianoche, aunque no quería irme. Puedes quedarte, dijo Catherine en voz baja. Quiero decir, puedes dormir en el sofá si quieres. Es tarde y has estado bebiendo. Sabía que me estaba ofreciendo algo más que un lugar para dormir, pero también sabía que ambos necesitábamos tiempo para procesar lo que había pasado. Me gustaría, dije. Catherine me trajo una almohada y una manta, y luego se detuvo en la entrada de su dormitorio. Buenas noches, Carl. Buenas noches, Catherine. Pero ninguno de los dos durmió mucho esa noche. Me tumbé en su cómodo sofá, mirando al techo y repasando cada momento de la velada. Desde la otra habitación, podía oír a Catherine moviéndose, probablemente haciendo lo mismo. A la mañana siguiente llegó la incomodidad que esperaba. Catherine salió de su dormitorio con aire inseguro y ligeramente avergonzado, como si no supiera cómo comportarse conmigo ahora que todo había cambiado. Preparamos café juntos en su cocina, chocándonos más de lo necesario en ese espacio tan pequeño. Ambos éramos muy conscientes de cada contacto accidental. Sobre anoche, comenzó Catherine, y luego se detuvo. Esperé, dándole espacio para que resolviera lo que fuera que estuviera pensando. No quiero que sientas que te presioné para nada, dijo, o que tengas que fingir que sientes algo por mí porque yo dije que sentía algo por ti. Catherine, dije, dejando mi taza de café y volviéndome hacia ella.
Llevo semanas enamorándome de ti, quizá más, pero me daba demasiado miedo admitirlo, incluso ante mí misma. El alivio se reflejó inmediatamente en su rostro. ¿De verdad? ¿De verdad? Eres brillante, divertida y guapa, y haces el mejor estofado de ternera que he probado nunca. Haces fotos de las montañas como si fueran obras de arte y recuerdas cómo le gusta el café a cada uno. No eres en absoluto lo que creía que quería, pero eres todo lo que no sabía que necesitaba. Catherine se acercó y levantó la mano para tocarme la cara. Tenía mucho miedo de que solo fueras amable conmigo por lástima u obligación. Confía en mí, le dije, cubriendo su mano con la mía. La lástima es lo último que siento por ti. Pasamos esa mañana de domingo hablando de cómo llevar una relación que había comenzado como falsa. Decidimos tomarnos las cosas con calma, mantener nuestras relaciones personales separadas del trabajo, tanto como fuera posible, y ser sinceros el uno con el otro sobre nuestros miedos y expectativas. La transición de las citas falsas a las citas reales fue sorprendentemente fluida. Ya conocíamos los hábitos y preferencias de la otra. Ya habíamos establecido rutinas y bromas internas. Lo que cambió fue el nivel de intimidad y vulnerabilidad que estábamos dispuestas a compartir. Catherine me habló de la soledad que había seguido a su divorcio, de cómo se había volcado en el trabajo para evitar lidiar con sus emociones. Yo le conté mi patrón de salir con mujeres que no eran adecuadas para mí, mi miedo a no ser lo suficientemente interesante o exitoso como para mantener la atención de alguien a largo plazo. Nuestra primera cita oficial fue una cena en el mismo restaurante italiano donde Catherine me había agradecido mi actuación como novio falso. Nos sentamos en la misma mesa, pero todo parecía diferente. En lugar de dos amigos que se estaban conociendo, éramos dos personas que habían decidido conscientemente construir algo juntos. El aspecto físico de nuestra relación se desarrolló gradualmente. Catherine era cautelosa con la intimidad. Aún llevaba las cicatrices de su matrimonio, y yo estaba decidido a no presionarla. Nuestro primer beso de verdad ocurrió 2 semanas después de aquella noche en su sofá, de pie en el aparcamiento después de una película. Y valió la pena la espera. En diciembre ya habíamos encontrado un ritmo cómodo. Catherine venía a mi apartamento entre semana, traía comida para llevar y me ayudaba a enseñar a Jeremy a tolerar su presencia. Yo pasaba los fines de semana en su casa cocinando comidas elaboradas y planeando nuestra próxima aventura de senderismo. En la oficina empezaron a darse cuenta de que pasábamos tiempo juntos, pero conseguimos minimizar las especulaciones manteniendo los límites profesionales durante las horas de trabajo. Betty Hall hizo algunos comentarios sarcásticos sobre lo felices que parecíamos últimamente, pero lo desviamos con sonrisas y cambios de tema. El momento de la verdad llegó en enero, cuando los padres de Catherine llamaron para anunciar que planeaban otra visita a Seattle. Catherine entró en pánico, convencida de que tendríamos que confesar el plan del novio falso y decepcionarlos de nuevo. ¿Y si no se lo contamos? Sugerí. ¿Y si les dejamos pensar que seguimos juntos porque, en realidad, seguimos juntos? Catherine me miró fijamente. ¿Quieres decir que sigamos con la mentira? Ya no sería una mentira. Ahora estamos saliendo de verdad. Ella lo pensó. Pero, ¿y si nos preguntan por la cronología de nuestra relación? ¿Y si quieren saber cuándo nos lo tomamos en serio? Les decimos la verdad. Empezamos como amigos. Nos dimos cuenta de que sentíamos algo el uno por el otro y decidimos ver cómo iba. La segunda cena con Jeffrey y Virginia Brown fue completamente diferente a la primera. En lugar de un nervioso espectáculo, fue una presentación genuina del novio de su hija. Estaban encantados de volver a vernos y emocionados de que su hija hubiera encontrado a alguien que la hiciera tan feliz. Virginia me llevó aparte mientras Catherine y Jeffrey discutían algo en la cocina. Quiero darte las gracias, me dijo en voz baja. Hacía años que no veía a Catherine tan relajada y contenta. Haz lo que estés haciendo, pero sigue haciéndolo. No estoy haciendo nada especial, le respondí. Solo intento ser digno de ella. Eso es exactamente lo que quiero decir, dijo Virginia con una sonrisa. 6 meses después,
Catherine y yo nos fuimos a vivir juntos. Elegimos un nuevo apartamento, un territorio neutral que nos pertenecía a ambos, en lugar de intentar fusionar nuestras vidas separadas en uno de nuestros espacios existentes. Jeremy se adaptó al cambio con la dignidad felina habitual, aceptando la presencia de Catherine siempre y cuando ella siguiera proporcionándole golosinas para gatos de alta calidad y no reorganizara sus lugares favoritos para dormir. Nuestra relación no era perfecta. Catherine seguía trabajando demasiado y le costaba delegar responsabilidades. Yo seguía luchando contra la inseguridad y tenía tendencia a evitar las conversaciones difíciles. Pero habíamos aprendido a comunicarnos con honestidad sobre nuestros problemas y a apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles. El plan del novio falso se había convertido en una broma recurrente entre nosotros, una historia que contábamos en las fiestas sobre cómo nos conocimos. La gente siempre se reía de lo absurdo que era. La idea de que dos personas pudieran enamorarse mientras fingían estar enamoradas. Pero creo que no entendían lo esencial. Catherine y yo no nos enamoramos porque fingíamos ser una pareja. Nos enamoramos porque el fingimiento nos permitió vernos tal y como éramos realmente, sin las barreras y los prejuicios que nos habían mantenido como extraños, a pesar de trabajar en el mismo edificio durante 3 años. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que las mejores relaciones suelen empezar de la forma más inesperada. A veces hay que fingir antes de poder conseguirlo. A veces hay que fingir ser valiente antes de poder serlo realmente. Y a veces la persona con la que estás destinado a estar está justo delante de ti preguntándote si quieres ser su novio, aunque solo sea para una cena con sus padres. Si crees en las segundas oportunidades y en las historias de amor inesperadas, dale al botón me gusta y suscríbete para ver más romances de la vida real. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves y si alguna vez has tenido que fingir una relación que se convirtió en real. Y recuerda, el amor no siempre es como esperas, pero cuando lo encuentras, vale la pena cada momento incómodo de conversación nerviosa que te llevó hasta allí. Catherine y yo seguimos juntos, seguimos haciendo senderismo por las montañas y cocinando comidas elaboradas, y navegando por la hermosa complejidad de construir una vida con alguien que te ve tal y como eres, y te elige de todos modos. Resulta que el mejor novio que jamás fingí ser era solo un ensayo para el verdadero.